Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros. Es un gusto acompañarle en el espacio de entrevista. Hay una demanda legal contra la empresa Centrum, propiedad del presidente del partido Arena, Gustavo López. ¿Cuáles son las razones y cómo va este proceso? Lo abordamos esta mañana en la entrevista, pero primero le ponemos en contexto. La denuncia sobre 5 posibles delitos que podría haber cometido la empresa comercializadora de armas Centrum, vinculada al presidente del Consejo Ejecutivo de Alianza Republicana Nacionalista, Gustavo López Davidson, interpusieron recientemente en la Fiscalía General de la República las autoridades de gobierno. Los delitos por lo que lo acusan son cohecho, falsedad material, falsedad ideológica, estafa y tráfico de armas. Así lo explicó el abogado Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia de la República. Argueta señala que esos delitos fueron cometidos cuando Defensa hizo un acuerdo de permuta de armas con la empresa Centrum. La cartera de Estado comenzó a evaluar las armas que entregaría a dicha empresa, iniciando con un precio de $480. Después se formó una comisión de permuta que, de forma unilateral, decidió bajar a $200 y finalmente las armas se permutaron en $42, es decir, un 90% menos del precio pautado al inicio. Estas armas serían entregadas por Defensa y a cambio Centrum ofreció entregar en 2013 2 cañones repotenciados, pero los trajeron hasta 2016 por un valor de $1.7 millones. Es de mencionar que en respuesta a estos señalamientos, el presidente del partido Arena, Gustavo López Davidson, demandó ante la Cámara Segunda de lo Penal al presidente de la República, Nayib Bukele, por los delitos de difamación y calumnia. En caso prospere, López Davidson pedirá $8 millones en concepto de indemnización por el daño causado a su imagen y su honor. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas. ¡Comenzamos! Así es, precisamente para abordar estos y otros temas, hoy nos acompaña Javier Argueta, asesor legal de la Presidencia. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Celida, a la orden. Bueno, ya lo mencionábamos, existe entonces una demanda legal contra la empresa Centrum, pero ¿cuáles fueron los hallazgos que los llevó a iniciar este proceso de demanda? Bueno, esto inicia con una verificación que se hace a partir de un ofrecimiento que hay de la empresa en este gobierno, de una realización de otra permuta, y el ministro de la Defensa empieza a verificar los expedientes y empieza a ver una serie de irregularidades. Entonces se platica con el presidente, se pone el aviso, hubo un primer aviso en la Fiscalía General de la República, donde en el aviso se decía de que podía haber posibles estafa al Estado por el engaño y posible hurto. Entonces ya el presidente nos instruye a verificar en detalle el expediente y nos instruye si hay elementos suficientes o indicios suficientes, entonces presentar una denuncia a la Fiscalía General de la República. A partir de esa instrucción empezamos a analizarlo con diferentes abogados penalistas y empezamos a meternos alrededor de 8 o 9 días en los expedientes completos, son ampos completos de esa permuta, y entonces encontramos estos 5 posibles ilícitos que se le ha dicho a la Fiscalía. Si esto es así, le damos todo el camino para que la Fiscalía requiera. Nosotros de hecho estamos esperando que la Fiscalía requiera, es decir, presente el requerimiento a los tribunales correspondientes, y ahí entramos nuevamente apoyándolos con un equipo de abogados penalistas, de tal manera que se determine responsabilidades para los funcionarios, en este caso del Ministerio de la Defensa que estuvieron ahí, y para la empresa en cuestión. Te explico rapidito. El Estado tiene bienes muebles e inmuebles. En los bienes muebles, como por ejemplo vehículos, como por ejemplo sillas, en el caso del Ministerio de la Defensa, por ejemplo armas. Entonces el Estado, cuando ya no le funcionan esos bienes, el artículo 148 de las disposiciones generales de presupuesto le permite vender en subasta, es decir, ya no me sirve esta tasa, en el caso del Ministerio de Defensa ya no me sirven las armas, y convoco a que lleguen personas a comprarlos como chatarra y empiezan a establecer un precio. Pero también existe la figura de la permuta. La figura de la permuta se le permite, se le autoriza al Estado, siempre en el 148 de las disposiciones generales de presupuesto, que aquellos muebles que no funcionen, primer requisito, que no funcionen,
los pueda intercambiar por otros que sí le puedan funcionar. Pero en este caso, que no funcionen, digamos, para la institución como tal, pero no es que las armas no estuvieran en funcionamiento. Quiero que lo vayamos viendo en detalle, pero sí me gustaría entender todo el proceso, cómo es que se ha ido dando. Así que comencemos cronológicamente. ¿En qué momento inició esta situación en la que pues se empezaron a generar esta serie de irregularidades que ustedes han ido detectando y por las cuales se estaría estableciendo ya un proceso de demanda? Sí, solo termino de explicarte la parte de la permuta y entonces el artículo permite que se intercambien, en este caso, armas que no funcionen. Vienen ellos... No funcionaban las armas. Vienen ellos y deciden en el año 2011 hacer un intercambio de armas y determinar aquellas que no funcionen. Pero en el año 2013 agarran estas más de 2.200 armas nuevas en caja, y no sé de dónde se determina que no funcionan. Primer elemento incumplido del artículo. Entonces se decide agarrar estas 2.200 armas que podrán tener un costo de $1.500, $2.000, más otras armas y ponerlas para el intercambio con otros bienes que le podrían o le deberían servir al Estado. Ahora, primer ruptura del artículo 148, es decir, no verificaron que estas armas no funcionaban y por tanto dieron armas nuevas. Segundo, lo que te dice el artículo 148 es que hagas un avalúo, que determines el monto para poder intercambiarla. Ahí es donde comienzan otra serie de irregularidades y hay un peritaje donde se establece lo que hemos dicho de $480 y después se forma una comisión de permuta y esa comisión de permuta decide $200. Esto es lo que hemos venido hablando. Pero además, al final de cuentas, en el contrato termina a $48. ¿Cuál es el orden cronológico de esto? El orden cronológico es que hay 5 permutas. De esas 5 permutas... ¿Esto es normal dentro de un proceso o no? Sí, debería de ser normal. Es decir, el intercambio que se le permite al Estado, que está regulado en las disposiciones generales del presupuesto, debería ser normal siempre y cuando se cumplan estos 2 requisitos. Que no funcione lo que yo voy a intercambiar y que hay un avalúo por parte de un perito. Pero ese avalúo hay un tercer requisito que el Ministerio de Hacienda lo debe de aprobar. Y cuando el Ministerio de Hacienda gira la nota al Ministerio de la Defensa de estas armas, le dicen su nota, y eso le hemos dicho a la Fiscalía que le ponga mucha atención. Dice el director de presupuesto de ese momento, siempre y cuando los procedimientos hayan sido legales, yo ratifico. Eso, ¿cómo voy a decir yo? Mira, yo te voy a ratificar como Ministerio de Hacienda, pero siempre y cuando haya sido legal. Quiere decir que le han de haber llamado, le han de decir que lo han de haber obligado, y nosotros estamos presentando más pruebas. Entonces, ¿qué pasó? Se forma la comisión de permuta, esto fue en febrero del año 2013, de hecho, en agosto del año 2013 cambia de funcionario, cambia de ministro, se forma la comisión de permuta y se convoca a empresas supuestamente a que lleguen y se presentan las 6 empresas. Estas 6 empresas son del mismo representante legal, son el mismo apoderado y hemos dicho que tenían la misma dirección. De estas 6 empresas hay una empresa que es la empresa Centrum y hay otra empresa que quedan supuestamente para poder ofertar el intercambio de armas. Una especie de subasta. Una especie de subasta. Eso es muy importante lo que tú estás mencionando. ¿Por qué? Porque en la permuta no se permite la subasta. En la única que se permite la subasta es en la compraventa, porque ofertan personas. Pero esto nunca inició como un proceso de compraventa. Nunca inició como un proceso de compraventa. Siempre fue una permuta. Siempre fue una permuta y además, si yo subasto, dejo en desventaja a una de las partes. En este caso, dejo en desventaja al Ministerio de la Defensa porque voy a permitir que el otro ponga precio. Es decir, te puedo ir diciendo una serie de irregularidades, unas rupturas a la ley y entonces se empieza la subasta, viene la empresa, oferta, manda una carta a la empresa Centrum y dice, mire, no, él ya no puede quedar, solo yo voy a quedar y por tanto yo le ofrezco de intercambio los famosos obuses, que son 2 cañones, que son, como decía un funcionario, mira, esos son simples hierros,
si no funcionan. Entonces, yo di armas nuevas y él me dio hierros. Ajá, ¿esto fue una oferta por parte de Centrum o en realidad el Ministerio de la Defensa estaba solicitando estos cañones? Esta fue una oferta por parte de Centrum, pero hay otra irregularidad que te comento. La oferta, cuando tú y yo hacemos un intercambio, cuando tú y yo hacemos una permuta, yo debo de tener en propiedad, ¿verdad?, lo que te ofrezco. Eso también está contemplado dentro de la ley. Eso está contemplado dentro de la ley. Y de hecho, por la naturaleza del contrato, si yo no tengo lo que ofrezco, entonces hay un engaño. Ahí hay un elemento del tipo penal de estafa también que hemos dicho. Pero no, yo oferto y no tenía la empresa los obuses, sino que fue 3 años después que vinieron los obuses y empiezan a surgir más irregularidades. Ahora, yo no tengo los obuses, pero agarro las armas. Las agarro a $42. Y se llega a un precio específico que de 480 a 200, que llega hasta $42 de la nada, se da $2.1 millón, es el costo de las armas que la Fuerza Armada pudo haberle dado a la policía en ese momento, o que las armas el Ministerio de la Defensa pudo haber ocupado para el combate a la criminalidad. Y te hago un paréntesis, el año 2013, lastimosamente, es uno de los años, o es el año, que más policías mataron y que más soldados mataron. Es decir, la política pública de seguridad tuvo que haber sido para el combate. Esas armas tuviesen que haber sido para el combate, porque son, no te puedo especificar, a decirte iba la clase de armas que son, pero hubieran servido para combatir. Entonces, no se dio así, sino que se dice mejor, las voy a intercambiar por estos 2 obuses, que ya te voy a decir el proceso donde los probaron, no los probaron bien, y entonces se hace el intercambio, pero se hace de forma verbal, porque es hasta el año 2016 que vienen los obuses y vienen con 2 facturas, una de 1.6 millones de dólares que no encajaba y otra de 1.7, que eso es lo que le hemos dicho a la Fiscalía, verifique esos documentos porque ahí puede haber un posible ilícito de falsedad. Ahora, como las armas del Ministerio de la Defensa daban 2.1 millón de dólares y estas buses era de 1.7, que yo entiendo que los hicieron jalar a 1.7, para encajar la permuta, porque tiene que ser precio exacto, para encajar ellos dicen 1.7 los obuses y le ponen el IVA. Pero cuando, eso quiere decir que la empresa iba a pagar el IVA, pero cuando vienen ya a El Salvador, primero las endosan, nunca vienen a nombre de la empresa, sino que las endosan al Ministerio de la Defensa. Y el Ministerio de la Defensa, habiendo dicho a la empresa que iba a pagar el IVA, paga otro IVA el Ministerio de la Defensa. Pero además de eso, paga otro impuesto. ¿Cuál es? La franquicia presidencial. Esto quiere decir que el Estado posiblemente dejó de percibir alrededor de $1 millón, pero no solamente está ahí el tema, porque lo que le hemos propuesto a la Fiscalía pide informe al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda ya tiene bien detallado todos esos temas y a partir de ahí verifique Fiscalía si hay posible ilícito de evasión fiscal. Entonces, todos estos elementos te llevan a que existen estos 5 tipos penales. Otro elemento, por supuesto, otro elemento también, te quería mencionar, era que es modificado el contrato. ¿Por qué es modificado? Porque para resguardar, me imagino, o para transparentar o para dejar cubierto un incumplimiento, y se dice que los obuses son obuses reforzados, se llaman. ¿Qué significa esto? Que los obuses no son obuses nuevos. Desde que yo prometí obuses, aquí vengo, modifico el contrato y le digo, Ministerio de la Defensa, eso sí, tené claro que estos obuses son creados por partes, porque además de eso, cuando los probaron, la prueba tenía que ser de 35 kilómetros y la prueba se dio de 200 metros. Hay otra irregularidad. ¿Quién hizo la prueba ahí? Porque es que hay una serie de irregularidades. Yo entiendo que también fue alguien del Ministerio de la Defensa, de acá, de El Salvador, precisamente para por lo menos observar la prueba que se hizo con este tipo de armas.
Quiero entender qué fue lo que ocurrió, es decir, hubo complicidad, hubo entendimiento de ambas partes, porque es que no cuadra, no se entiende que haya sido solamente el incumplimiento de una de las partes. Vamos a ver, sin duda alguna, aquí existe una intervención, una plática, una llamada por teléfono, y varios participantes, porque negociación. Reitero mi pregunta. ¿Quiénes fueron de acá, del Ministerio de la Defensa, a observar esas pruebas? ¿Quiénes participaron en los peritajes de las armas también? Sí, fue en otro país, fueron 2 personas, hay un acta de esas 2 personas que pareciese que no vieron exactamente si se funcionaba o no. Nosotros hemos propuesto a la Fiscalía General de la República... ¿Cómo se acepta un producto que no se ha comprobado que funcione o no? Exacto. Ese es el punto, y ese es el punto que le hemos dicho a la Fiscalía General de la República. Existe una irregularidad, 2 irregularidades, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando tú vas a verificar los documentos, vas encontrando una serie de temas, como por ejemplo la verificación de que los cañones funcionen o no, la verificación de... Primero, te quiero decir otro elemento. Hay muchísimas cosas. Para que se configure verdaderamente una batería, aquí un poco me he tenido que entrenar en el tema de cómo funcionan estos cañones. Para que funcione una batería, son compuestas por 4 cañones. En la jerga militar, la batería es 4 cañones compuestas por una serie de elementos que le hemos dicho a la Fiscalía que no venían también, y aquí se venden 2 cañones. Primer tema, o sea, no puede comprar el Estado, no puede adquirir 2 cañones, porque como decía una persona, lo que adquiere son hierros, no van a funcionar. Entonces, cuando los van a verificar a otro país, que no quisiera mencionar el nombre, cuando los van a verificar a otro país, esta verificación primero no se hace con los elementos que debe de hacerse. Estoy hablando de granadas, voy a ir dando... Lo que pasa es que no puedo contar todo porque es un tema de reserva militar, pero se hace con granadas diferentes, no se hace con la granada que corresponde. ¿Por qué? Porque además de eso, cuando ya vienen en el 2016, como no se había hecho bien la prueba y se hizo a 200 metros en vez de 35 kilómetros, entran al Ministerio de la Defensa y hasta la fecha no se sabe si funcionan. Es más, te puedo decir por algunos documentos que no funcionan los obuses. Entonces, todos estos elementos concatenados llevan a 5 ilícitos penales. ¿Cuáles son? El cohecho, la estafa, la evasión fiscal, la falsedad y el tráfico ilegal de armas. Entonces, le hemos dicho a la Fiscalía General de la República, aquí están las pruebas documentales, seguimos presentando AMPOs, el Ministerio de la Defensa sigue recopilando información, pero hemos ofrecido otra clase de pruebas que en su momento se van a dar a conocer. Entonces, estas negociaciones o estos intercambios de contratos se han venido dando desde el año, voy a sacar un dato que no lo había sacado, se han venido dando desde el año 99, no solo en la Fuerza Armada, sino en otras instituciones. Es decir, que podría haber más investigaciones en torno a este tipo de temas. Yo quisiera saber si ustedes han tenido acceso a toda la documentación que se requiere para presentar realmente una demanda, y lo pregunto porque usted justo lo acaba de mencionar, hay documentos que serán de reserva militar y conocemos de otros casos que muy probablemente no se han tocado, no han salido a la luz pública precisamente por esta situación, pero ¿han tenido ustedes acceso a toda la documentación para presentarla a la Fiscalía y que proceda entonces una demanda? Sí. Y la demanda no iría entonces solamente contra la empresa Centrum, se estaría haciendo otras investigaciones incluso dentro del Ministerio de la Defensa. Vamos a ver, nosotros hemos presentado los documentos suficientes para que se puedan configurar o para que la Fiscalía pueda determinar estos 5 ilícitos. Puede suceder lo siguiente, que la Fiscalía diga, no mire, no hay estafa, no mire, no hay falsedad y por tanto no me convence, yo solo voy a presentar 3 delitos. O puede suceder que la Fiscalía diga, aquí además de estos 5 delitos hay 2 más. Esa es una potestad de la Fiscalía y a partir de eso es que presenta al juez correspondiente. La Fiscalía General de la República, además de lo que le hemos llevado, también empieza a requerir información a otras instituciones, como por ejemplo aduana, empieza a requerir si los obuses ingresaron, se les hizo la
se les hizo el escáner, por ejemplo, o si hubo alguna irregularidad, cómo se dieron los intercambios de facturas, que eso le hemos dicho, mire, este intercambio de facturas, aquí hay 2 facturas, aquí hay una de 1.6, una de 1.7, que está manchada, hay una cosa rara ahí, y se le pone 1.7, después es endosada al Ministerio de la Defensa, el Ministerio de la Defensa paga el IVA, entonces todo eso le hemos propuesto a la Fiscalía que requiera al aduanas. También le hemos pedido que requiera al Ministerio de Hacienda una información que hemos pedido ahí, que entendería yo que el Ministerio de Hacienda ya la va a dar para que se configure el tema de evasión fiscal. Entonces puede suceder que hayan 5 delitos de los que hemos propuesto o hayan más. Y termino con este tema, y es que nosotros encontramos 6 delitos, pero no hemos sacado el 6º porque le estamos presentando a la Fiscalía suficientes elementos para que ella sea la que determine, y yo en su momento lo voy a mencionar si es así, porque queremos ser bien responsables. Esto de que hay una persecución política, esto de que se ha presentado, por ejemplo, que no sé, me imagino que vamos a hablar de eso, que se ha presentado una denuncia por difamación. Por difamación, me parece más una estrategia publicitaria. Pero nosotros sí hemos presentado todos los documentos, y como el presidente instruyó, no hagamos algo solo por presentarlo, sino que vamos serios, presentemos, y hay que defender al Estado como corresponde, porque la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República establece que un funcionario se encuentra algún indicio y no lo denuncia, hay responsabilidad para el funcionario. Vamos a hacer una pausa comercial, pero le invito a que se quede con nosotros, y si usted quiere participar, si me quiere dejar sus comentarios, estoy pendiente a través de las redes sociales. En segundos regresamos. Gracias por continuar esta mañana con nosotros. Estamos conversando precisamente con el abogado Javier Argueta, asesor legal de la Presidencia, sobre este proceso de permuta, que han encontrado una serie de irregularidades que ya se están investigando, que se está presentando la suficiente documentación a la Fiscalía General de la República para que pueda proceder con esta demanda. Pero yo quisiera saber en qué momento o en qué etapa de la investigación o de la demanda se encuentran. Ustedes decían, están tratando de recabar todavía más información. Ya buena parte de los documentos encontrados han sido entregados a la Fiscalía General de la República, así que me imagino ha comenzado el proceso. ¿Qué es lo que podríamos esperar y en cuánto tiempo durante los próximos meses? Bueno, ahorita la Fiscalía está en la etapa de instrucción, es decir, en la etapa de investigación. Son etapas preliminares que sirven para sustentar, en dado caso, el requerimiento que la Fiscalía va a hacer. Nosotros la denuncia que presentamos, llevamos los elementos suficientes, hemos seguido presentando, hay un desfile de entrevistas que entiendo que se están realizando ya, y lo que esperamos es que eventualmente, primero Dios que sea pronto, se presente ante los juzgados correspondientes el requerimiento de la Fiscalía. Ahí volvemos a entrar nosotros ya con propuestas de un equipo de abogados para que apoyen o refuercen a la Fiscalía en la querella, se le llama, o en la acusación. Ustedes estarían incorporando el delito de tráfico ilegal de armas, pero yo entiendo que la venta de armas es precisamente uno de los rubros de esta empresa Centrum. ¿Por qué se incorpora este delito? Vamos a ver, el giro de la empresa son varios. El giro de la empresa es venta, compra de armas, es venta y compra de temas farmacéuticos. Hay otro giro, hay como 5 giros de distinta naturaleza, y eso pero lo menciono porque aparece en el registro. Entenderíamos que ellos sí tienen, digamos, todos los permisos necesarios para poder comercializar las armas. Sí, aquí hay un punto muy importante. Es más, tienen autorización de parte del Ministerio de la Defensa, pero esa autorización es abstracta, es general. Cuando yo llevo armas, es como, por ejemplo, si yo tengo autorización para vender vehículos, pero adquiero un vehículo robado o me robo un vehículo, por decirte algo, yo no puedo vender ese vehículo. Tengo autorización para vender vehículos, pero si me robo el vehículo, eso es un ilícito. Entonces, es lo mismo. En este caso, lo que hemos propuesto a la Fiscalía General de la República es
que ellos tienen autorización, pero la adquisición de las armas fue ilegal, irregular, es decir, hizo ruptura de todos los procedimientos y fuera de los otros delitos que existan de cohecho, lo que hemos propuesto, esas armas nunca ingresaron a la empresa de forma lícita. Entonces, a partir de ahí, dice el tipo penal, el que no tuviese autorización para exportar, para vender, será sancionado con tanto, ¿verdad? Todos los delitos son penas mayores de 4 años. Entonces, lo que se le ha propuesto a la Fiscalía es, mire, él adquiere para su patrimonio y los vende, los exporta, ahí se le ha dicho a la Fiscalía que se han hecho, pero lo hace de forma ilícita y por tanto se configura el tráfico. Te estoy diciendo uno de los elementos que los abogados penalistas encontraron. Entonces, la Fiscalía sin duda va a ser la que va a determinar responsabilidad, porque muchos me han preguntado, pero ¿qué pasa con los funcionarios del Ministerio de la Defensa? Sin duda alguna, si se encuentra, y sin duda alguna nosotros pusimos y ofertamos cómo podrían ser las configuraciones de los ilícitos para las personas que participan, pero será la Fiscalía la que determinará si, por ejemplo, hay participación, si hay complicidad de algunos funcionarios de ese momento. A mí me gustaría entender bien esta parte y detenernos un poco porque ya usted lo mencionaba, además de la denuncia que va por falsedad, cohecho, estafa, evasión fiscal, lo que estábamos hablando, tráfico de armas, es una serie de delitos y de irregularidades que han ido descubriendo y con todo esto sí parece que no es acción solamente de una de las partes, que hubo observación de la otra parte y que no se denunció en su momento y que aparte de eso se avaló, se certificó, se dejó pasar. Sí se está investigando entonces a todos los involucrados en el proceso de entrega de las armas, lo que usted decía. En un momento se habló de armas que ya no le servían al Ministerio de la Defensa, pero si estamos hablando de que había armas nuevas, obviamente tenían otro valor muy distinto al que se les entregó al final. Son armas nuevas, de hecho venían en caja y las exportan en partes. Y ahí se pregunta uno, bueno, ¿cómo es posible que nadie se haya dado cuenta que se entregaron armas nuevas y se estaban dando por armas que ya no servían? Aquí hay algo muy importante, como el Ministerio de la Defensa, a partir de un diseño constitucional, tiene también reserva de toda la información que éste produce, entonces ahí es donde posiblemente nadie se iba a dar cuenta. Pero cuando hay proceso de investigación, queda el espacio abierto para que se pueda, pues obviamente que haya la apertura, que puedan contar ustedes con toda la documentación que se requiera. Solo que tuvo que haber voluntad de alguien, por ejemplo, para descubrir todo eso, porque si no eso iba a quedar en la historia. Y de hecho se iban a seguir haciendo permutas, porque se ofertó otra permuta. Pero si no hubiese sido, en este caso, la voluntad de los funcionarios actuales y del presidente de la República, que hay una línea clara del combate a la corrupción, entonces no se hubiera descubierto nada. Ahora, por eso sin ningún titubeo se ha presentado todo esto a la Fiscalía para que ya no vuelva a pasar. Es decir, la Fuerza Armada sí puede hacer permutas, pero las puede hacer a partir de lo que dice el 148, que no funcionen los bienes muebles que permuta, que sea un avalúo y que verdaderamente hay un avalúo de Hacienda. Aquí, las armas, el peritaje que te cuento es de 480, pero ese es el peritaje que creemos nosotros que puede ser lícito, verdadero, pero las armas, el precio es muchísimo más. Entonces, el peritaje en todas las armas sale de 9 millones de dólares, después aparecen 4 millones de dólares y después resulta que son 2.1 millones de dólares. ¿Cuál era el beneficio de hacer ese intercambio? ¿Debe existir también una razón por la cual en su momento el Ministerio diga, bueno, estas armas ya no las voy a utilizar? Estamos hablando de armas nuevas, según usted está planteando, y voy a necesitar 2 obuses, que se trata de cañones. ¿Para qué los iban a utilizar? ¿Había alguna razón por la cual se tomara esta decisión en su momento? ¿Eso también está contemplado dentro de la ley? Sí, hay planes militares y eso sí tienen reserva total. Le hemos presentado a la Fiscalía General de la República elementos e indicios suficientes que logran verificar que no existe la justificación para esa permuta, tanto para la adquisición como para el otorgamiento de estas armas a esta empresa y que esta empresa se beneficie
vendiendo. Vamos a ver, porque hay un beneficio, ¿no? Claro. De la empresa. Debería haber un beneficio también para el Ministerio de la Defensa. Deberían de haber servido para el Ministerio de la Defensa, para el combate a la criminalidad en ese momento, pero bueno, al final se decidió darlas sin determinar que no funcionaban, como lo dice el 148 de las disposiciones generales de presupuesto. Entonces, todos esos elementos conllevan a que nosotros presentemos la denuncia, que conllevan a que nosotros vamos a participar. Nosotros, me refiero a la Presidencia de la República, junto con los abogados, y llegar hasta último término. En realidad, quizás el tema de la difamación que se ha presentado, y no sé si te comento un poco, a mí me parece, yo quisiera ser muy respetuoso de las personas, por eso nunca he mencionado personas, pero a mí me parece que hay una estrategia que no es mala, una estrategia comunicacional, porque el tipo de difamación puede acarrear otro delito. El denunciar al presidente de la República y que no se configure una difamación verdadera puede resultar en otro delito después. De hecho, y esto se trata es de acusación una demanda por calumnia y difamación que está haciendo en ese momento pues el presidente del partido Arena, Gustavo López. ¿Cuál es la reacción en este caso? ¿Qué es lo que debe hacer el presidente de la República? Pues asumiendo una demanda. Sí, ya la Secretaría Jurídica está interviniendo en el tema, pero vamos a ver, no sé si tú te recuerdas cuando Alba denunció a Arnoldo Jiménez, que en paz descanse, que se le cayeron las dos denuncias, se le cayeron las dos demandas, porque cuando denunciamos penalmente a Alba, lo mismo hizo Alba para denunciar a Arnoldo Jiménez. ¿Por qué te cuento esto? Porque ahí la empresa está haciendo los mismos errores que hizo Alba. ¿Por qué? Porque para que tú puedas denunciar una difamación, esto es decir, que te han dañado tu honor, te han dañado tu imagen y te han dañado tu intimidad, necesitas utilizar el derecho de respuesta. Esto es una condición de procesabilidad, significa, es decir que en este caso la persona que está demandando por difamación al presidente de la República tuvo que haber pedido rectificación o respuesta de la conducta que se atribuye. Pero hay otro elemento importante. La sentencia 91-2007 de la Sala de lo Constitucional habla que tú incurres en un tipo penal siempre y cuando no tengas elementos o no tengas una estructura de hechos que estás atribuyendo. En este caso, el presidente, por ejemplo, fuera responsable por difamación si él dijese, esta persona ha hurtado, esta persona ha estafado, pero no tiene ningún elemento. Aquí has presentado una denuncia formal, has presentado documentación. Entonces, vamos a ver, me atrevo a decirte que debería declararse improcedente la demanda. Se está verificando en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el secretario jurídico lo está viendo ya el tema, pero me parece que no va a tener mayor relevancia jurídica más que la relevancia comunicacional que le están dando. Ahora, esto es un proceso normal, es decir, se recibe una demanda y esta es la forma en la que se responde. Hay que atender la demanda, pues hay que esperar a ver qué dicen las autoridades. Lo que pasa es que para demandar uno tiene que ser responsable también, lo que hemos hecho nosotros, es decir, llevar todos los elementos suficientes. Yo no puedo ir a demandar a alguien por difamación a partir de que comunicacionalmente quiero salir bien con la gente, porque eso te puede producir otro delito, que se llama denuncia y acusación calumniosa. Es decir, si él no logra probar que el presidente es responsable, va a tener también denuncia y acusación calumniosa. Y solo te menciono algo, yo obviamente no voy a entrar en los detalles porque al parecer no hay elementos suficientes para que se constituya la difamación. Pero dice 8 millones de dólares. ¿De dónde tú sacas 8 millones de dólares? ¿Por qué no son 15 millones? ¿Por qué no son 1 millón de dólares? ¿Dónde está el nexo causal del daño? ¿Dónde está la existencia del daño? ¿Dónde está la verificación del honor? Entonces, por eso te digo que a mí, como estrategia comunicacional, me parece muy bien y lo aconsejaron muy bien, pero como estrategia jurídica es bastante riesgoso lo que está haciendo porque le va a producir otro delito. Bueno, vamos a estar pendientes entonces de ese proceso que ya ha iniciado y de lo que puedan decir las autoridades. Ahora, ¿tienen ustedes información sobre Centrum, esta empresa, si ha tenido otro tipo de demandas similares en otros países, cómo está funcionando? Si ustedes tienen otra prueba que puedan añadir, digamos, a este proceso de investigación que se está haciendo contra ellos puntualmente.
Vamos a ver si existe, nosotros le pedimos a la Fiscalía General de la República y también hemos pedido a las instituciones correspondientes del Estado de que se verifique si hay atribuciones de conductas a la empresa. Y efectivamente, y esto está por determinarse todavía, pero efectivamente sí hemos encontrado en algunos otros países de que hay empresas, y no voy a decir si es de Centrum, pero hay empresas que tienen el mismo modus operandi, permutas. Y específicamente existen el mismo modus operandi para algunas empresas en Guatemala, por ejemplo. En Guatemala sí se verificó eso, sí se determinó, por ejemplo, que sí se hubo una investigación de tráfico, pero nosotros vamos a confirmar si hay involucramiento de estas empresas. Bueno, nosotros me refiero a las instituciones correspondientes, se están pidiendo informes y todo eso, y se le hemos propuesto a la Fiscalía para que ellas también lo verifiquen. Ahora, normalmente, por tratarse del Ministerio de la Defensa, por su misma naturaleza, hay datos que no necesariamente se dan a conocer, que no necesariamente salen a la luz, pero usted decía que en este caso hubo voluntad de una investigación, aunque sea un proceso interno. Hay otros casos que pueden ser objeto de investigación más adelante, consulto, dentro de esta administración, por ejemplo, la compra de aviones a Chile, que en su momento fue muy cuestionado. Pues sí, sería quizás otro caso donde se puede verificar o hacer una auditoría si en realidad se necesitaban los aviones. Los aviones fueron comprados en la época del presidente Mauricio Funes, quien tiene ya una lista de ilícitos penales, y ojalá la justicia permita que lo traigamos como Estado, o que se traiga, para a partir de ahí que se haga justicia alrededor de una serie de cargas que lleva él en su lomo, como por ejemplo muertos, porque a partir de la tregua que él hizo, muchísimas personas dieron su vida y fortaleció básicamente en el crimen organizado, que hoy el presidente lo ha combatido. Entonces el tema de los aviones, sin duda alguna, es un tema que si el presidente instruye se va a investigar, ¿verdad? Y pueden surgir temas como lo que pasó con lo de la permuta. Vamos a estar muy pendientes entonces de esos procesos de investigación. Muchas gracias por habernos acompañado, por esa disposición de responder las preguntas. Buenos días. Feliz día para usted. Nosotros concluimos el espacio de entrevista, pero le invito a que se quede con Noticiero Hechos, que tiene más información.